inicio a este nuestro estudio. Entonces, bueno, hemos estado atendiendo a los estudios que van llevando no nada más su servidor, sino también nuestros hermanos. Voy ahora a ponerles aquí donde nos quedamos la vez pasada. Entonces, si ustedes me comentan si lo están viendo bien. Bueno, entonces, como se acordarán, hemos estado llevando este estudio en donde les estoy exponiendo a ustedes pues lo que sería el desarrollo de lo que fue pues el plan de Dios, lo que es el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Él hacia nosotros, y todo esto encaminado a, como les comentaba yo, pues que estamos siendo testigos nosotros en el tiempo que nos está tocando vivir, de ver cómo debido a que no se le ha dado un seguimiento a las recomendaciones que nuestro Señor Dios nos ha dado de manera general a toda la humanidad, no podemos generalizar, porque estoy casi seguro que queda firme una convicción de que en todas las generaciones que existen en este planeta siempre ha habido gente buena, gente trabajadora, gente de palabra, gente de principios, gente que precisamente se esforzó en la medida de sus posibilidades por hacer el bien a su prójimo siempre que estuvo en la manera de lo posible, porque no es solamente los hechos de los que conocemos, porque la historia pues a veces nos menciona hechos de grandes personas que hicieron cambios muy fuertes, pero también es cierto que las pequeñas acciones, las que pasan a veces desapercibidas para la mayoría de las personas, son también esos pequeños actos de amor que dejan un reflejo permanente en nuestra historia, porque nosotros que estamos aquí ahorita no estamos simplemente por nosotros mismos, nosotros estamos aquí por el trabajo que han tenido nuestros ancestros y que gracias a su dedicación pues hoy estamos, ¿sí? Pero no nada más nos referimos a nuestros ancestros más inmediatos, que serían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos o tatarabuelos, si es que conocemos el nombre, porque creo que algo que sí lamento que no tengamos como costumbre, que creo que sería una muy bonita costumbre que aquí en nuestras familias conociésemos al menos los nombres de todos nuestros antepasados. Creo que sería un dato muy interesante sabérnoslo, pero lamentablemente pues no es muy común que se hiciera ese registro, y más aparte a veces en que luego a veces nuestros antepasados pues venían de lugares muy lejanos, ¿no? Viajaban, estaban emigrando, y pues a veces se perdieron ahora sí que los datos, ¿no? Pero recordarlos a ellos, y no nada más a ellos, sino, repito, a todas aquellas personas que en las generaciones, por ejemplo, yo pongo el ejemplo, ¿no? Esta casa que vivo ahorita, esta casa de arista, alguien la construyó, alguien trabajó en ella, alguien indudablemente, aunque le pagaran, dejó su granito de arena, y es indudable que no debo de olvidar que gracias a ese empeño, obviamente al esfuerzo de mi abuela, al trabajo de mi abuelo, esta casa está aquí, yo la puedo hoy disfrutar. Pero no nada más está eso, sino está el trabajo de toda la gente que los creó también a ellos mismos. Y entonces creo yo que esa es parte de lo que me parece que como humanidad pues parece raro que se nos olvide, ¿no? Y hoy día reitero mucho que estamos viendo el desmoronamiento de muchos elementos de nuestra sociedad que llamamos sociedad occidental, que se cae a pedazos porque diría que, como nos lo recomendó siempre nuestro Señor Dios, no hemos hecho la tarea. Estoy hablando de manera general como humanidad. No hemos hecho la tarea. Hemos dejado, como cuando a alguien le da un dolor de muelas, un dolor muy pequeño, pero no le molesta mucho, y entonces
pues dice, mejor al dentista lo veo mañana, y después pues sigue ahí, pero como no te deja, como puedes seguir haciendo tus actividades, pues no le pones atención, y ahí lo dejas, y ahí lo dejas, hasta que un día el dolor se empieza a volver insoportable. De hecho, les voy a comentar antes de dar inicio a los textos, una anécdota que tuve yo. Un alumno ya egresó, él está bien, vive su vida, gracias a Dios, muy bien, pero me comentó una vez, creo que fue porque estábamos en la escuela y estaban haciendo alguna actividad deportiva, y entonces él en el grupo se quita la camisa y le di pues como una rajada aquí en medio del pecho, y pues como ya tenía rato que era mi alumno, pues sí tuve la confianza de decirle, oye, ¿y ahí qué te pasó? Y ya me dice, bueno, lo que pasa es que una vez tuve un dolor de muela, no me atendí inmediatamente el dolor de la muela, o sea, tenía una molestia en la muela, pero no le di importancia, dejé ahí que estuviera, y yo no me di cuenta que en las noches esa muela, que me dolía, pero me dejaba dormir, escurría la infección y escurría por la garganta y empezó a caer en los pulmones, así como una gotita, corría la porquería. Entonces al rato pues yo no tenía un problema de muelas, tenía un problema de una infección severa del pulmón que me estaba a punto de matar. Entonces tuvieron que operarme, así me abrieron el pecho para limpiarme los pulmones, ¿no? Entonces hagan de cuenta que algo es lo que estamos siendo testigos ahorita, es algo que nos está pasando ahorita a la sociedad que estamos viendo. En general, nosotros somos hijos de la generación, estoy hablando obviamente de mi madre y de yo y de los que venimos, pues de una generación que ya casi se fue toda, que es la que vivió las guerras, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Son gente que supo vivir con muchas carencias, que realmente conoció el significado de la palabra carencia. Creo yo que la mayoría de nosotros, no dudo que a lo mejor mis tías y mi madre hayan conocido un poco, a lo mejor en su infancia, pero creo que ninguno de nosotros, a la medida en que nuestros abuelos y bisabuelos conocieron la palabra carencia. Y yo creo que el tener muchas comodidades, el avance de la tecnología, que nos ha dado también muchos beneficios, nos ha hecho en general a la humanidad flojita, nos ha hecho un poco, pues sí, nos ha, como dice precisamente en los salmos y en los proverbios, ¿no? A veces tanta abundancia te pone pues ahora sí, como quien dice, a rascarte la panza, y no hemos hecho la tarea. Y entonces, precisamente hoy escuché o leí, tengo aquí la lectura de una nota periodística. Déjenme ver dónde está. ¿Qué es esta? Que dice así, es por el periodista Pascal Beltrán del Río, que es un periodista que sigo yo en la cadena Imagen. Y en esta nota del periódico Excelsior, el día de hoy, publica una nota que se llama así el título: ¿se encamina Estados Unidos a una guerra civil? Y entonces él en la nota hace un desglose y hace un anuncio en donde algunos teóricos, gente que pues utiliza metodología científica, estudios sociológicos y algunas fórmulas para más o menos hacer una especie de estudio de lo que más o menos la conducta humana. Comentaba este periodista que ya ellos desde hace unos 5 años habían hecho un cálculo donde preveían que precisamente el señor Trump posiblemente iba a ganar la presidencia, que precisamente iba como consecuencia de esto a llegar un fenómeno muy fuerte de desempleo y lo que está pasando ahorita por cuestiones de la enfermedad que ya conocemos. Y
pues si se dan cuenta o si son observadores en algunas de las noticias de este país de enfrente, nuestro vecino, la sociedad está muy polarizada. Polarizado significa que los bandos están o muy a favor o muy en contra, y se le está costando trabajo a las personas entablar un diálogo en medio, un diálogo entre los dos, ¿sí? Entonces o eres muy de este pensamiento o eres muy de ese otro pensamiento, y eso es como un caldo, como una sopa que precisamente permite, si le pones los ingredientes necesarios, llevarte tal vez, que esperemos que no llegue, a una guerra civil. Menciona en el dato que en Estados Unidos ellos tienen una famosa enmienda que le permite a todos los ciudadanos tener un arma, si quieren, en su casa para defenderse. Y entonces dice el periodista, eso es un dato que no lo inventa él, está dato registrado, que en Estados Unidos hay más armas que ciudadanos. No quiere decir que todos los ciudadanos tengan un arma. Nosotros tenemos familiares que viven en Estados Unidos, nuestra prima Elizabeth, nuestra prima Joy, Wendy, María, que son descendientes de nuestra tía abuela Rosamelia y mi tía Blanca. No me consta y no sé, pero creo que no tienen armas ellas, pero hay más armas que ciudadanos en Estados Unidos. O sea que si hoy los ciudadanos se levantan en armas, pueden hacerlo, porque todos tienen armas, no como aquí en México. Yo no tengo pistola, no sé si ustedes tengan, pero allá sí. Entonces quiere decir que los que tienen armas no tienen una, tienen un montón. Y entonces si tú a eso le agregas que la gente esté muy enojada de cualquier bando, tanto el que cree que el supremacista blanco tiene el derecho a ser supremo, como el que lucha por los otros derechos de la diversidad de las razas, y tienes a los dos que están muy enojados, pues es inminente un choque, sobre todo cuando tenemos un presidente que no busca el consenso de ambos bandos. Y entonces, si ustedes recordarán en mi estudio pasado, ¿se acuerdan cuando hablamos de lo que enfrentó Moisés? De las cosas que enfrentó Moisés, precisamente, que si ustedes hacen una retrospectiva, pues podemos decir que efectivamente a él se le estaba presentando una guerra civil, porque el hecho de que se levantara, vamos a ponérselo aquí, ¿se acuerdan que yo hablé? Me dicen, por ejemplo, cuando estábamos hablando, vamos a poner esta, para no me vaya muy atrás, en Números 14, que es cuando el pueblo se queja porque vieron que en Canaán había puros gigantes, y entonces dijeron que nomás se los habían llevado para morir. Le decían a Moisés que se querían regresar a Egipto, y literalmente unos de ellos se levantaron para apedrear a Moisés, ¿sí? Para apedrearlo. Y después Dios le contesta a Moisés diciéndole que ya estaba él cansado, nuestro Señor Dios, porque lo habían tentado a él 10 veces. Ya les estaba contando todas las veces que mostraban ellos su malestar, y si a nosotros analizamos ese malestar de cada uno de ellos, pues no es un malestar justificado, es un malestar que más bien representa pérdida de confianza, un deseo inconstante de que siempre alguien más te resuelva los problemas, cuando en realidad habían visto y seguían viendo por sus mismos ojos que Dios les resolvía muchas cosas y que podía hacerlo. O sea, ¿qué más puedes ver o qué más puedes pedirle a tu Dios si Él ya había peleado por ti a través de una columna de fuego, ya había peleado por ti a través de una neblina intensa, ya había peleado por ti matando a los primogénitos, ya había peleado por ti abriendo el mar rojo, pero no era suficiente? Nada era suficiente. No sé si ustedes luego a algunas personas les comenten de manera general que por qué no está Dios o por qué no hace cosas maravillosas hoy día. Pues creo que esa historia, esta idea tengo yo, que es latente de que realmente como personas nunca nos hacíamos, siempre estaríamos pidiendo más y más pruebas y más pruebas y más pruebas, y nunca totalmente satisfechos de lo que Dios haría por nosotros. Y pues ese no es el caso. Estamos aquí para aprender. Nosotros no estamos para probar a Dios. Dios no necesita que lo prueben.
Nosotros somos los que estamos aquí para aprender de Dios. Nuestra vida en la tierra, nuestra existencia aquí es para que nosotros podamos crecer, madurar, exponenciar nuestras capacidades. Y eso no lo vamos a hacer si alguien más hace la tarea por nosotros, ¿no? Por ejemplo, refiriéndome a los más jóvenes que nos están escuchando, como por ejemplo Fabiola, la hija de nuestra hermana Yoyis, pues Yoyis sabe que su mejor orgullo de ella es saber que su hija hace las cosas por ella misma. Indudablemente, una que otra vez nuestra hermana Yoyis le echa la mano, pero no quiere decir que ella esté cursando la carrera a nombre de Fabiola. ¿De quién es la carrera? ¿De Yoyis o de Fabiola? ¿De quién es el logro? ¿De Yoyis o de Fabiola? ¿Quién va a recibir el título? ¿Yoyis o Fabiola? Entonces, si en este ejemplo, permítanme ponerlo así, Yoyis es Dios y Fabiola somos nosotros, entonces ¿quién tiene que meterle las ganas? Nosotros. ¿Quién tiene que echarle las galletas? Nosotros. ¿Quién tiene que aprender? Nosotros. No es al revés. Y si ustedes ponen atención en el relato de Números 14, parece que es al revés. El pueblo de Israel le intenta poner las condiciones a Dios de cómo quieren que se hagan las cosas. Oigan, pues qué vergonzoso si estás hablando con el creador de los universos y tú le vas a decir cómo se ponen las tortillas. Pues como que no, ¿verdad? Y entonces por eso Dios les advierte que les va a poner a peregrinar 40 años en el desierto. Pero ahí vemos esa primer rebelión que les digo yo que es como si fuese una especie de guerra civil, porque se están levantando contra ellos mismos. Ahí en el mismo grupo, en la misma familia que forma parte de Israel, se están levantando contra ellos mismos, porque no todo el mundo pensaba igual. Y después, en Números 16, seguimos viendo que nos habla de una rebelión más severa. Vean que van subiendo los descontentos. Ahora es por Coré, Datán y Abiram, los cuales se les ocurre poner en tela de duda de si la legitimidad del mismo Moisés y de Aarón. ¿Sí? Cuando vuelvo al punto, ¿cómo es posible que lleguemos a esto si están viendo todas las cosas que habían pasado hasta entonces? Pues ellos ponen en tela de duda, mandan a 250 hombres que no son de la tribu de Leví, nada más porque se les ocurre, ¿no? Porque piensan que sí se puede hacer, que ofrezcan incienso en la casa de Jehová, y pues el resultado es desastroso. No solamente todos estos hombres mueren a manos de un fuego que sale del tabernáculo y que los consume a todos, sino que precisamente cuando Moisés dice, bueno, si ustedes, Coré, Datán y Abiram, mueren de forma de causas naturales, entonces pues yo no fui enviado por Dios. Y en cuanto termina de decir esto Moisés, porque él mismo dice, pues, por ejemplo, que se abre la tierra y que se los trague, efectivamente pasa eso, se abre la tierra, se los traga, y los hombres mueren con toda su familia. Y de inmediato también después se desata la mortandad, que es que los miembros de la tribu de Israel empiezan a caer muertos, así, tal cual, como se oye, uno por uno, como si fueran moscas que les echa uno raid, matabichos, así, empiezan a caer. Entonces Moisés, muy angustiado, le dice a Aarón, toma incienso del altar, vete a correr por todo el campamento para que se calme la ira del Señor, porque ahora sí, ya lo colmamos. Y entonces vemos cómo es que pues se calma la situación, ¿no? Pero estos ejemplos con los que cerraba yo la vez anterior en mi estudio, pues precisamente hoy que quiero comenzar esta nueva guardia, y lo junté justamente con esta noticia, ¿no? Que nos habla de la posibilidad de que esperemos que no suceda, que no se dé. Ya nosotros también aquí en México hemos tenido nuestras propias guerras. Estados Unidos no es la primera vez que tuvo una guerra civil, ya la tuvo hace años.
cuando estaban precisamente los ejército confederado que estaban y seguían de acuerdo en que se siguiera la esclavitud, entre otras cosas, y los contrarios que estaban en contra de la esclavitud y otros cambios. Había dos formas muy diferentes de ver la vida en ese mismo país. Y hoy, con el presidente que tienen a su comando, repito, no, sus acciones, sus palabras, sus dichos, preferentemente van dirigidos a confrontar los dos pensamientos, no en unir, no en encontrar un punto en común, y la gente pues se empieza a enojar, ¿no? Y es interesante considerar que cómo podría pasar esto en un país en donde predominantemente la mayoría de sus habitantes, para el próximo estudio les traeré los números, pero la gran mayoría pues son gente que pertenece a iglesias evangélicas. Porque sí, ahí también está el catolicismo, pero no es lo que predomina. Precisamente allá vienen todas las fuerzas evangélicas y protestantes más fuertes. ¿Y cómo es posible que, a pesar de haber tanta diversidad de todo esto, no pueda haber, digamos, paz y armonía, ¿no? Entonces vemos que efectivamente hay un proceso en el cual algo nos está faltando, y yo les invito a que pongan atención, porque uno hace una reflexión personal de lo que uno hace, lo que tú haces en tu familia afecta lo que tú haces en tu comunidad más inmediata, que por ejemplo aquí es en mi caso mi trabajo, ¿sí? Mi familia, mis tías, mis primos, mis sobrinos, ¿sí? Mis vecinos, y eso es lo más inmediato que sí puedo yo contribuir. El manejo responsable de las redes sociales, que también lo debo incluir, porque ahora son parte de nuestro día a día. Saber qué es lo que uno dice, saber qué es lo que uno escribe, para realmente contribuir a, diría yo, si no tienes algo importante que decir o algo que no te conste, pues es mejor que no lo digas. Si no tienes una información que no esté fundamentada en un dato real tal cual, pues mejor no la repitas, porque si no contribuimos en un mar de desinformación en el cual no ayudamos, ¿no? Tenemos que ser mucho más responsables con lo que decimos. Bueno, antes de leer estos últimos textos que puse en mi estudio pasado, les quiero hacer una pregunta. A ver, voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, a nuestra hermana Maribel. ¿Dónde está nuestra hermana Maribel? Le voy a abrir el micrófono. Ahí está. A ver, nuestra hermana Maribel. Maribel, nuestra hermana, ¿serías tan amable de decirme la definición de democracia, por favor? Ay, Dios mío. Bueno, se supone que la democracia es cuando el pueblo tiene la libertad para votar y escoger a todos sus gobernantes. Ok, muy bien, muchas gracias, muy buena definición. A ver, vamos a preguntarle a la abogada, a nuestra hermana Mercedes. Nada más, abogada, no se me extienda mucho, por favor, sea concreta, no está en el juzgado, no necesita hacer un caso, De lo que yo recuerdo, demos pueblocracia, ¿no? Poder, ¿no? Entonces el poder del pueblo, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Ahí está, muy bien. Y les voy a hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Ustedes alguna vez se dieron cuenta que en el relato bíblico, a ver cómo se los expongo? Hay un momento en el relato bíblico en donde se ejemplifica que la democracia mató a una persona. ¿Nunca se han dado cuenta que hay una parte en la Biblia en donde te queda el ejemplo de que con la democracia mataron a una persona? No. ¿Y no se les ocurre qué momento de la Biblia es ese? Pues Jesucristo.
A ver, Maribel. La muerte de Jesucristo. Ok, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento la democracia lo mató? A ver, espérame. No. Ya, Maribel, habla. Presentan a Barrabás y a Jesús y le dicen al pueblo que escojan de alguno de los dos y todos escogen a Barrabás. Así es. ¿Alguna vez lo habían visto bajo esa óptica? De hecho, también si se dan cuenta, es un fenómeno porque sí, ¿cuántas personas podrían estar en ese momento en la plaza? ¿Cuántas estarían ahí? Indudablemente esas personas no están representando a todo Israel. Y también esas personas no están representando a toda la humanidad, porque no le preguntaron a los que estaban en el continente americano que a quién querían, si a Jesús o a Barrabás. No le preguntaron a los que estaban en el continente asiático, no le preguntaron a los que estaban allá en los países de escandinavos, ¿no? Pero es interesante, me llamó la atención hacer esta unión porque precisamente este grupo de gentes que no les puedo decir ahorita exactamente cuántas serían, pero si eran ahí los que estaban presentes en ese momento en esa plaza, ellos, ese conjunto sí decidió, ¿verdad? Pero no necesariamente es toda la voluntad de todas las personas que, vamos, no son los representantes de toda la humanidad, ¿no? Y vean cómo a veces eso, no nada más en esa ocasión que eligen a Barrabás, sino en muchas otras ocasiones en la historia se ve algo parecido. De hecho, en México lo padecemos en cierta manera cada vez que tenemos elecciones, porque mientras que no todo el mundo va a votar, los poquitos que van a votar deciden por todos. ¿Sí? Algo muy parecido a lo que pasó precisamente ese día con Jesucristo y Barrabás. No estaba todo el pueblo de Israel precisamente reunido ahí, ni toda la humanidad para que le preguntaran, ¿quién quieres? ¿Barrabás o Jesucristo? Pero los poquitos que estaban eligieron así. Entonces, no quiero decir con ello que la democracia sea mala, pero lo que quiero destacar es que en estos ejemplos nos está demostrando que cuando en la mayoría de todos los demás no asumimos nuestro papel que nos corresponde como debe de ser, porque a veces creo yo que el error es que menospreciamos el valor que nos damos a nosotros mismos de nuestra acción. Decimos, pero es que pues lo que yo hago es tan insignificante, lo que yo hago es tan chiquito, lo que yo hago es tan, pues nada más soy yo. No, ¿que no te das cuenta que ese tu yo tan chiquito que tú dices que eres una cadenita de un cadenón, eres un eslabón de un cadenón? Entonces, por supuesto que tu empeño, que tu palabra, que tu dedicación, claro que contribuye a la fortaleza de la cadena más grande. ¿Por qué creen que entonces dice en alguna parte de la Biblia que en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que Juan el Bautista? ¿Sí lo han leído? Sí. ¿Sí lo han notado por ahí? ¿Y ustedes qué opinan de Juan el Bautista? A ver, mi hermana Polita, defíneme cómo es Juan el Bautista. Juan, pues era un hermano que traía el mensaje de destruyendo a Jesucristo y ya estaba destinado desde el vientre de su madre. Ajá, pero ¿cómo era él? ¿Era cobarde? No. Ah, No, ¿miedoso? No, para nada. Porque decía la tierra, por eso le cortaron la cabeza. Era un hombre delicado, así de que, ay, no, por ahí me pica, así de, ¿no? No, era ¿Cómo nos lo describe el Evangelio cuando dice, a ver, ¿a quién habéis visto cuando veíais a Juan el Bautista? ¿Cómo nos lo describe? ¿No
te acuerdas? A ver quién le ayuda a nuestra hermana Polita. ¿Cómo nos lo describe a Juan el Bautista? ¿Cómo era? Porque destaca que no iba vestido de prendas delicadas, de seda, ni enjollado, ni con así con adornos, porque él vivía una vida. ¿Mande? Mira la cosa, silvestre. Ahorita. Dime, a ver, Pablito, dime. Okay. Bueno, es que Juan, a diferencia de lo que muchos creen del Evangelio, como debe ser una persona delicada del Evangelio, Juan el Bautista era una persona ruda, era una persona osca, era una persona que, bueno, si lo vemos un poco civilizados, era un salvaje, porque él cortaba piel de animales para vestirse, comía lo que se encontraba. Es así que dice el texto que comía miel silvestre y langosta. O sea, comía lo que encontraba. No andaba con delicadezas de que, ay, no me gusta esto o aquello. Y era muy rudo en su trato porque a los mismos israelíes, bueno, a los mismos israelitas, les decían, generación de víboras. ¿Quién les dijo que se arrepintieran? Víboras. O sea, al hablar así no era una persona para nada. Claro. Sí, me parece, bueno, que en parte la descripción que hace ahí Jesucristo del mismo Juan es precisamente para que destacásemos, bueno, así, a mí me queda esa impresión de que no era un hombre que se andaba, diría yo, pues sí, ¿no? Si me permite decirlo, pues con delicadezas, ¿no? Sino una persona que daba todo su esfuerzo y dedicación y era su decisión de él, porque así él lo hizo, fue parte de su dedicación al 100, y entonces eso le llevaba a tener esa fortaleza, ¿no? Pero si nos dice ese texto, dice, en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que Juan, entonces eso nos está invitando a nosotros a que entonces tengamos, si bien es cierto, no es de que nos vayamos a la montaña a vivir como ermitaños, pero sí que podamos nosotros darnos cuenta que tenemos la oportunidad de replicar esa fortaleza de carácter, de espíritu, de valentía, que pues puedo yo ver o entender del reflejo del relato de Juan, ¿sí? Entonces eso es parte también de una posibilidad que está en nosotros si nosotros queremos hacernos de ella, porque está ahí escrito y es una oportunidad. Entonces todos esos pequeños actos que hacemos sí contribuyen a la fortaleza de la cadena. Entonces, indudablemente, en México también estamos padeciendo muchas situaciones complejas debido a que muy poquita gente es la que decide lo que pasa para todos. ¿Por qué? Porque mientras los demás no nos ocupemos en contribuir con nuestro acto, pues no avanzamos. Y eso me hizo recordar precisamente este momento en donde este pequeño grupo de gentes, a lo mejor, no sé si eran 200, 300, voy a investigar más para ver si saber una sugerencia de cuántos podrían ser, pero sé que no era todo Israel, pero este pequeño grupo decide que maten a Jesucristo, porque se les pregunta, ¿no? Y entonces literalmente es un ejemplo de cómo la democracia, cuando no tenemos la responsabilidad todos de contribuir en ella, de todos dar el valor que merecemos nuestros actos. Cuando preguntan, también hay algo que me gustaría que no sé si se han dado cuenta, que en repetidas veces en la Biblia, en diferentes momentos, hay partes donde Dios le llama a alguien y la forma en que contestas es, heme aquí. Dense cuenta, a ver si en otra ocasión se los traigo, pero muchas veces siempre Dios dice que llama a alguien y tú debes contestar, heme aquí, ¿sí? Así me imagino que es cuando nos vamos de aquí, dicen tu nombre y tú contestas, heme aquí, aquí estoy. No decir, cuando Dios buscó a Adán, ¿dónde estás? No le contestó, heme aquí. Le dijo, ¿por qué te escondes? Es que me escondí porque escuché tu voz y tuve miedo. Muy diferente.
a otros ejemplos que Dios les llama y les dicen, la persona les dice, heme aquí, aquí estoy. Entonces, qué diferente la forma en que le contestas. Entonces, esperemos, mis hermanos, que nosotros le podamos siempre contestar, heme aquí, y no como Adán, que es que escuché tu voz y me dio miedo, y mejor no te quiero ver, ¿no? Qué diferente. Entonces, regresando a nuestros textos, se te está escuchando entrecortado, Saúl. No se te escucha, Saúl. Gracias.